One Story, 18. Éxodo 19, 24. Los 10 mandamientos y la ley. El pueblo de Dios ha llegado ahora al monte Sinaí. Por la completa gracia y el poder de Dios, han salido de Egipto, la tierra de abundancia mundana, y han entrado en lo que Esteban llama la iglesia en el desierto, un lugar de entrenamiento y purificación. Aunque el camino a través del territorio filisteo era más corto, Dios guió a su pueblo por el desierto. Porque allí, en el Sinaí, tenía estatutos y leyes que debía enseñarles. Ellos necesitaban conocer quién es realmente el Dios que los había llamado. Y ahora, nosotros también debemos escuchar con atención. Es maldad ignorar lo que Dios desea y enfocarnos solamente en exigir lo que nosotros queremos. Los israelitas llevaban el nombre de pueblo de Israel, pero nacieron en Egipto, crecieron en Egipto, fueron educados en Egipto y vivieron conforme a las costumbres egipcias por más de 400 años. En la práctica, eran ciudadanos egipcios. Solo conocían a Dios por historias que habían sido transmitidas por sus antepasados. Por eso, más adelante hicieron un becerro de oro y lo llamaron el Señor. No sabían lo que hacían. Ellos necesitaban conocer no al Dios egipcio que se imaginaban, sino al Dios que se revela a sí mismo. Solo cuando conozcan quién es Dios, podrán adorarlo a su manera, conforme a su voluntad. Si adoran a Dios según sus propios métodos, incluso Dios termina convirtiéndose en un ídolo para ellos. Por eso, cuando Dios da los 10 mandamientos, lo primero que dice es, no tengas dioses ajenos delante de mí. El Dios que ellos creían conocer hasta ese momento, no era el Dios verdadero. El Dios que conocieron en Egipto era un Dios que existía para ellos, un Dios que existía para ayudarlos. Pero el Dios que se ha revelado es el Dios del pacto, Él llamó a Israel por causa de su pacto. Ahora, ese pueblo que había vivido para sí mismo, en sus propios deseos, entra bajo la palabra de Dios. Quien permanezca dentro de los mandamientos de Dios, vivirá. Quien salga fuera de lo que Dios ha mandado, morirá. El maná que Dios les proveyó es pan del cielo, pan de cada día, y debía comerse todos los días como el pan de vida. Ninguno de los que murieron en el desierto murió de hambre. Murieron por su murmuración, queja e incredulidad. En el desierto, no debían esperar otra cosa más que el maná. Porque el desierto nunca fue un lugar para establecerse, era solamente un lugar de paso. Sí, Dios les dio codornices en el desierto, pero fue en respuesta a su incredulidad y a sus quejas. Y aunque Dios les dio lo que pidieron, lo que vino después fue su ira. El agua que necesitaban con urgencia en el desierto vino de la roca. Esa roca era símbolo de Cristo, y esta agua viva también apunta a Jesucristo. Ahora ya han pasado 3 meses desde que salieron de Egipto, y los israelitas han llegado al desierto del Sinaí y han acampado allí. Si guardan mi pacto. Dios le dice a Moisés que hable al pueblo de Israel. Ustedes mismos han visto lo que hice con Egipto y cómo los llevé sobre alas de águila y los traje hacia mí. Toda la tierra me pertenece, pero si ustedes me obedecen plenamente y cumplen mi pacto, serán mi posesión más preciada entre todos los pueblos. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios da una orden clara. Dice, ustedes han visto con sus propios ojos cómo lo saqué con poder. Ahora, si obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán mi posesión especial, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Y el pueblo responde, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Pero en este momento, el pueblo aún no sabe quién es realmente Dios ni qué es lo que Él verdaderamente quiere. En sus corazones, todavía ven a Dios simplemente como un Dios más fuerte que los dioses de Egipto. Esperan que este Dios poderoso haga que sus vidas sean mejores que las que tenían en Egipto. Desde aquí en adelante, seguirán exigiendo que Dios demuestre su poder a su favor. Y cuando las cosas no salgan como ellos esperan, volverán a murmurar y quejarse, una y otra vez. En este momento,
Son como una novia que se prepara para su boda, llena de ilusión y entusiasmo. Como una novia con sueños de un matrimonio perfecto, dicen, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Cualquiera que toque el monte será condenado a muerte. Dios le repite varias veces a Moisés que asegure que nadie se acerque al monte, el monte Sinaí, donde Dios se encontrará con Moisés. Porque mientras Moisés está con Dios, si el pueblo se acerca demasiado y ve o escucha algo, podrían convertir esa experiencia en un ídolo. Dios está protegiendo eso. El ser humano es, por naturaleza, un fabricante de ídolos. Cuando Moisés dijo, "Y si me preguntan, ¿cuál es su nombre?", ¿qué les responderé? Dios respondió, "Yo soy el que soy". Eso era suficiente. Aun cuando Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte Sinaí y comieron y bebieron en la presencia de Dios. No vieron una forma ni escucharon una voz clara. Lo que vieron fue debajo de sus pies algo semejante a un pavimento de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Lo que experimentaron fue simplemente la presencia de Dios. Después, Dios escondería incluso el cuerpo de Moisés. Escondería el arca del pacto, y también las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Porque nada debe usarse como sustituto para representar ni para adorar a Dios. Y aún así, los israelitas constantemente fabricaban cosas para adorar en lugar de a Dios, buscando bendiciones a través de esos objetos. Eso es lo que es un ídolo. No pudieron aferrarse al Dios que le dio la victoria a Gedeón, pero sí se aferraron al efod de oro que Gedeón hizo, y eso se convirtió en trampa para ellos. Cuando el pueblo se quejó en el desierto, Dios envió serpientes ardientes para castigarlos. Y luego los salvó a través de una serpiente de bronce. Pero el pueblo terminó adorando esa serpiente de bronce durante casi 700 años, hasta la época del rey Ezequías. Por eso Dios les dijo que no cruzaran el límite del monte. Los 10 mandamientos. Los mandamientos representativos que Dios dio a su pueblo son los 10 mandamientos. Pero antes de entregarlos, Dios deja bien clara su relación con su pueblo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la tierra donde eras esclavo. Todos los 10 mandamientos están fundamentados en esa relación. Los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios. Los otros 6, de nuestra relación con los demás. El primer mandamiento, no tengas otros dioses además de mí. El segundo mandamiento, no te hagas ningún ídolo. No te inclines ante ellos ni los adores. El tercer mandamiento, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del sábado, para consagrarlo. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento, no mates. El séptimo mandamiento, no cometas adulterio. El octavo mandamiento, no robes. El noveno mandamiento, no des falso testimonio contra tu prójimo. El 10º mandamiento, no codicies la casa de tu prójimo. Pero el pueblo de Dios quebrantó cada uno de estos mandamientos. Guardaron en sus corazones a muchos otros dioses. Adoraron todo tipo de ídolos. Deshonraron el nombre de Dios y guardaron el sábado solo como una costumbre. Cuando la relación con Dios se rompió, también se rompieron las relaciones con los demás. No honraron a sus padres. Cometieron homicidios, adulterios, robos y falsos testimonios. Vivieron con codicia, enfocados solo en sí mismos. Jesús resumió todos los mandamientos en uno solo, amar a Dios. Y cualquiera que ama a Dios, también ama a su prójimo. Aún así, el pueblo, temblando ante la gloria y la majestad de Dios, le dijo a Moisés: escucharemos y obedeceremos. Pero esa confesión aún no salía de sus corazones. Ellos lo sabían. Dios también lo sabía. Aún así, Dios dijo: he escuchado lo que este pueblo te dijo.
Todo lo que han dicho está bien, ojalá tuvieran siempre ese corazón para temerme y guardar todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Eso es lo que Dios desea. El deseo de Dios es la salvación, no el juicio. Aunque Él sabe cómo han vivido, cómo viven y cómo vivirán. Aún así, desea que vivan como sus hijos, con Él como su Rey. ¿Por qué Dios dio la ley a su pueblo? Además de los 10 mandamientos, Dios dio muchas otras leyes a su pueblo. Leyes sobre el altar. Leyes sobre los siervos. Leyes sobre la violencia. Leyes sobre la responsabilidad de los dueños. Leyes sobre restitución. Leyes morales. Leyes sobre justicia e imparcialidad. Leyes sobre el año sabático y el día de reposo. Y leyes sobre la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de la cosecha. En los tiempos de Abraham, el antepasado de Israel, cuando vivía en Mesopotamia, probablemente ya existían normas sociales y costumbres. En Harán, en Canaán y en Egipto. Cada región tenía sus propios dioses y sus propias reglas. Pero en realidad, eran sociedades sin ley. Era un mundo donde el poder hacía a uno rey. Todos perseguían el poder para reinar. Era un mundo corrupto, lleno de idolatría. No había un estándar verdadero para la vida. En ese tipo de mundo, Dios entregó su estándar para la vida. Por eso no basta con conocer lo que dice la ley, debemos entender por qué Dios la dio. Lo que importa no es si la ley nos parece razonable, lógica o posible de cumplir. No debemos olvidar la declaración de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la tierra donde eras esclavo. No se trata de si podemos cumplirla o no. No se trata de si suena justo o no. Y también debemos entender esto. El propósito de la ley, en última instancia, era ayudar al pueblo a reconocer su pecado. A darse cuenta de que no podían cumplir la ley. A buscar más profundamente la gracia de Dios y entender que sin su misericordia, no podían vivir. Nunca se trató de, si vives según la ley, vives. Si no, mueres. Ese tipo de pacto basado en obras terminó en el jardín del Edén. Después de eso, cada pacto es bajo el pacto de la gracia. En otras palabras, no se trata de que debes cumplir la ley para recibir la bendición de Dios. El papel de la ley es ayudarte a entender que no puedes cumplirla. Y a través de eso, acercarte más a la gracia de Dios. Su oreja será perforada. Si alguien tiene un siervo hebreo, ese siervo debe ser liberado en el 7º año. En un mundo sin ley, como el de aquel tiempo, esta ley no tenía ningún sentido. Un esclavo era esclavo para siempre, normalmente de por vida, incluso por generaciones. Pero dar libertad en el 7º año, solo el pueblo de Dios podía vivir bajo una ley así. Por eso, uno de los propósitos principales de la ley es la distinción. Pero si el siervo no quiere ser libre, entonces su amo debe llevarlo ante los jueces, llevarlo a la puerta o al marco, y perforar su oreja. Entonces ese siervo pertenecerá a su amo por el resto de su vida. Se le dio la opción de libertad, pero voluntariamente decidió ser siervo para siempre. Se convirtió en un siervo voluntario. Solo una oreja era perforada, no ambas. Esto era una declaración: a partir de ahora, solo escucharé a un solo amo. Así como ese siervo fue perforado en el marco de la puerta y se hizo siervo para siempre. Nosotros también debemos convertirnos en siervos voluntarios de Dios. Debemos escuchar solo la voz de Dios. Debe morir. Cualquiera que mate intencionalmente a otra persona debe ser condenado a muerte. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Cualquiera que secuestre a otra persona debe ser condenado a muerte. Cualquiera que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida,
golpe por golpe. En ese tiempo, incluso una herida leve, como un dedo lastimado, podía terminar en asesinato. Si una persona cometía una falta, podía morir toda la familia. Si una familia tenía un problema, un pueblo entero podía tomar venganza. Pero a su pueblo, Dios le dio leyes de justicia y equilibrio. Esta ley de equidad también se aplicará a Jesucristo. La Escritura dice: si por la transgresión de uno solo murieron muchos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Un buey acostumbrado a embestir. Si un buey con fama de ser peligroso mata a alguien, entonces debe haber consecuencias y compensación. El buey debe ser muerto, y el dueño debe asumir la responsabilidad. Si ya se sabía que el buey era agresivo y su dueño no lo controló, entonces el dueño también es responsable. Nosotros somos como ese buey. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Pero el Señor, ¿qué dijo? Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la tierra donde eras esclavo. Él voluntariamente se hizo nuestro Rey y nuestro Señor. Por lo tanto, Él asume la responsabilidad por nosotros, quienes debimos haber muerto. La Biblia es la historia de ese Señor, Dios, tomando responsabilidad por nuestro pecado. Deberás pagar la restitución. Entre el pueblo de Dios, si se comete una falta, debe hacerse restitución según lo que está establecido. No puede simplemente ignorarse. De la misma manera, Dios ciertamente corregirá el pecado de su pueblo en la historia. Y con respecto a la raíz misma de su pecado, también debe hacerse restitución. Pero como ellos no pueden pagar esa deuda, Dios mismo la pagará. Ahora mismo, Dios está declarando este principio a su pueblo. Por cada acción, hay un costo. El año sabático y el día de reposo. Dios ordena que durante 6 años el pueblo puede sembrar su tierra y recoger sus frutos. Pero en el 7º año deben dejar descansar la tierra. Los pobres del pueblo podrán comer de ella, y lo que quede, lo comerán los animales salvajes. Esto mismo se aplica a los viñedos y a los olivares. En ese tiempo, era un mandato impensable. Dios también dice: trabaja durante 6 días, pero en el 7º día debes descansar. Para que incluso el buey y el asno puedan descansar. Y también los hijos de las siervas y los extranjeros entre ellos puedan recuperar sus fuerzas. Una vez más, algo completamente fuera de lo común. No había ningún otro pueblo en la tierra que viviera así. En esos días, matar no era considerado ilegal, sino una acción justificada. Robar, cometer adulterio, mentir, nada de eso se veía como algo malo. Las personas que no hacían esas cosas eran vistas como ingenuas. Pero Dios ordena a su pueblo que viva de una manera completamente distinta. Las leyes dadas a través de Moisés debieron parecer exageradas para los israelitas. Y el resto de sus vidas mostraría cuán extrañas y poco razonables les parecían estas leyes. Otras leyes que Dios dio. Dios dio muchas más leyes. No dejes vivir a la hechicera. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal debe morir. Cualquiera que sacrifique a otros dioses debe ser destruido. Cuiden al extranjero, a la viuda, al huérfano y al pobre. Ya sea rico o pobre, amigo o enemigo, la justicia debe ser justa, como él ya había dicho, ojo por ojo. Nada de esto se practicaba en el mundo de ese entonces. Pero Dios dice: ustedes serán mi pueblo santo. El pueblo de Dios debe vivir una vida apartada. Y después de dar todas estas leyes, Dios dice con firmeza: tengan cuidado de hacer todo lo que les he dicho. No invoquen el nombre de otros dioses, no se escuche su nombre en sus labios. Entonces Dios ordena al pueblo que celebren la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de la cosecha. Sirvan al Señor su Dios. Dios promete enviar a su ángel delante del pueblo para protegerlos en el camino.
y llevarlos al lugar que Él ha preparado. Y el pueblo debe escuchar su voz, porque el nombre de Dios está en él. Este ángel es Dios. Es el Espíritu Santo. Es Jesucristo apareciendo en el Antiguo Testamento. Si el pueblo obedece su voz y hace todo lo que Él dice, Dios mismo será enemigo de sus enemigos y opondrá a los que se les opongan. Y cuando su ángel los guíe a la tierra de Canaán, no deben postrarse ante los dioses de esa tierra ni servirles. No deben seguir sus prácticas. Deben destruirlos completamente, derribar sus piedras sagradas. Y servir solo al Señor su Dios. Entonces Dios los protegerá y los bendecirá. Los guiará por el mejor camino y al ritmo correcto. Así que el pueblo de Dios debe permanecer dentro de los límites que Dios les da. Y cuando Dios expulse a las otras naciones delante de ellos, no deben hacer ningún pacto con ellas ni con sus dioses. Deben ser eliminadas por completo, porque si no, harán que el pueblo de Dios peque. Si el pueblo de Dios sirve a esos dioses, se convertirán en una trampa. Y a causa de esa trampa, su relación con Dios se quebrará. En lugar de protegerlos y guiarlos, Dios mismo será su enemigo y los disciplinará. La sangre del pacto que Él ha hecho con ustedes. Dios llama a Moisés, a Aarón, Nadab, a Abiú y a 70 ancianos de Israel para que suban al monte Sinaí. Después de adorar desde lejos, Dios le dice solamente a Moisés que se acerque más. Moisés escribe todas las palabras del Señor, construye un altar al pie del monte. Y levanta 12 piedras que representan a las 12 tribus de Israel. Manda a unos jóvenes a ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión con toros. Luego, Moisés toma la mitad de la sangre y la pone en tazones. Y con la otra mitad rocía el altar. Lee en voz alta el libro del pacto al pueblo, y ellos responden: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés toma la sangre, la rocía sobre el pueblo y dice: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Desde ahora, cuando Dios mire a su pueblo, los verá a través de esta sangre del pacto. Después de que este pacto fue hecho, los que subieron con Moisés comieron y bebieron en la presencia de Dios. Fueron cubiertos por su presencia. Y esta sangre del pacto apunta directamente a la sangre de Jesucristo. Ahora, Dios empezará una larga historia de idas y venidas con su pueblo. La rebeldía continuará. Pero Dios actuará conforme a la ley de justicia que Él mismo ha establecido. El pueblo todavía no entiende por qué fue sacado de Egipto. Pero esta es la historia del celo de Dios, de cómo, cueste lo que cueste, Él hará de su pueblo un pueblo santo.